Bienvenidos a la serie Sin mancha ni arruga, perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. Video número 6. El texto con el que iniciamos hoy es Judas 24:25. Recuerden que solo tiene un capítulo. Judas 24 y 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este texto lo analizamos brevemente en el primer capítulo, pero ahora estamos viéndolo desde la perspectiva de su uso del término mancha. El vocablo griego empleado aquí, traducido sin mancha, es amomos. Ya analizado en textos anteriores en este estudio, es el vocablo 299 y significa sin defecto, sin mancha, sin arruga, como ya hemos visto. Ahora bien, el uso de este término en Judas 24 es muy enriquecedor para nuestra investigación respecto al significado del término mancha. ¿Por qué? Porque en la forma en la que lo emplea el apóstol Judas en este caso es muy revelador. Si notamos bien, antes de decir que estas personas han de ser presentadas delante de Dios sin mancha, se da la razón por la cual pueden ser presentados en esa condición, en ese estado. ¿Cuál es la razón? Fueron guardados sin caída por el poder de Dios obrando en ellos. Véase claramente que el texto no dice, y aquel que es poderoso para presentaros sin mancha y guardaros sin caída. Y menos como algunos han interpretado e insisten en que así se entienda, a saber, y a aquel que es poderoso para veros sin mancha y luego guardaros sin caída. No hay eso en el texto, ninguna de las dos lecturas anteriores. El texto dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. El orden no puede invertirse. Primero los guarda sin caída y luego los presenta ante su gloria sin mancha. Esto es fundamental entenderlo. Sin embargo, no le dedicaremos tiempo a ese aspecto aquí, sino más adelante en la sección dedicada a contestar la pregunta, ¿desde cuándo espera Dios que su iglesia sea sin mancha? En esa sección dedicaremos buen tiempo a este punto como complemento del capítulo 1 en el que tocamos parte de eso. Por ahora, solo enfatizamos que sin mancha aquí quiere decir guardados sin caída. Es decir, antes que se diga de ellos que son sin mancha, se ha dicho que son guardados sin caída. Una situación conduce a la otra y en ese orden. Ahora, ¿qué quiere decir el escritor bíblico con la frase sin caída? Que es la condición para ser presentados luego sin mancha. Cuando los escritores bíblicos hablan de caer, ¿a qué se refieren? A no tropezar. La frase sin caída viene del griego aptaistos. Aptaistos es el vocablo 679. Solo se utiliza una vez en el Nuevo Testamento, en nuestro texto en estudio. Y significa que no tropieza, irreprensible. Entonces, tenemos un sentido más para mancha, que es tropiezo, para ser añadido a nuestra lista. Y llegamos así a nuestro último texto en nuestra investigación del significado de mancha en la Biblia. Hablamos de Apocalipsis 14:5. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La alusión en este caso es a los 144,000 sellados, la última generación de cristianos, los que serán salvos sin experimentar la muerte,
trasladados de entre los vivos al reino celestial. Lo que se dice de ellos aquí arroja mucha luz en cuanto al significado del término mancha. Veamos esto más de cerca. El texto dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El pues aquí tiene mucho para enseñarnos. Significa que la razón por la que no fue hallada mentira en sus bocas es porque son sin mancha. Es como si dijera, y en sus bocas no fue hallada mentira porque, o puesto que, o debido a, que son sin mancha. Dicho a la inversa, porque son sin mancha, no fue hallada en sus bocas mentira. O, siendo que son sin mancha, en sus bocas no fue hallada mentira. ¿En qué nos ayuda esto a entender el significado de mancha aquí? Veamos. La iglesia que será presentada ante el Señor sin mancha es una iglesia en la que no se halla mentira, porque no hay mentira en la boca de los que son sin mancha. El que se halle mentira en la boca de los que forman o componen una iglesia sin mancha es una contradicción, es una imposibilidad. Si hay en ella, en la iglesia, mentira, entonces está manchada. Y si es una iglesia sin mancha, no puede haber en ella mentira de ningún tipo. Y aquí tenemos sintetizado entonces el significado de mancha en Apocalipsis 14:5. Mancha aquí es sinónimo de mentira. Sin mancha, por lo tanto, es sin mentira. Ahora bien, ¿cómo se identificará a esa iglesia sin mancha en este particular? Muy sencillo. Ya ustedes lo habrán concluido en sus mentes. Será una iglesia no contaminada con la mentira. Pero para lograr esa identificación es necesario entonces estar claros en aquello a lo que la Biblia llama mentira. O sea, que lo que identificará a esa iglesia es que sus doctrinas y la vida de sus integrantes se fundamenta en la verdad, que es precisamente lo opuesto a la mentira. En ese caso llegamos a un punto en nuestro estudio del significado del término mancha en el que nos encontramos con dos situaciones a definir. Uno, ¿qué es la mentira según la Biblia? Y dos, ¿qué es la verdad según la Biblia? ¿Qué es lo contrario a la mentira? En cuanto al segundo aspecto, ¿qué es la verdad según la Biblia? No dedicaremos tiempo a su análisis debido a que ya hay un estudio al respecto en otra de nuestras series tituladas Cómo identificar a la verdadera iglesia. En esa serie hay una exposición, aunque no exhaustiva, pero lo suficientemente clara como para captar a qué llama la Biblia la verdad. En el estudio que nos ocupa, continuemos entonces dedicando algo de tiempo a investigar el primer punto mencionado, a saber, ¿qué es la mentira según la Biblia? ¿A qué llama la Biblia mentira? Un breve recorrido por los textos que hacen referencia a ese tópico nos será de alguna ayuda para ampliar nuestro conocimiento respecto al significado del término mancha en Apocalipsis 14:5. El encontrar en las Escrituras a qué se denomina mentira será de gran ayuda para comprender mejor la razón por la que se llama a los integrantes de la Iglesia de Cristo de la última generación una entidad sin mancha. Aunque en forma breve, nos corresponde ahora entonces dar con el significado de mentira en la Biblia. ¿A qué llama la Biblia mentira? En sus diferentes formas, mentir, mentira, mentiroso, etc. Esta breve investigación del significado de mentira en la Biblia nos va a ser muy útil también para identificar no solo las enseñanzas o doctrinas de esa iglesia sin mancha, sino también el carácter, la vida en sí de sus integrantes en cuyas vidas, dice el texto, no fue hallada mentira. Vamos pues a nuestro primer texto. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cómo se define la mentira aquí? Como aquel acto que se dice que se hará y no se hace. Aquella promesa que no se cumple. Eso tiene un nombre, se llama mentira. ¿Cuánto bien haría la humanidad que esto fuera entendido en el campo de la política y en otras áreas? ¿Cómo será vivir en una sociedad sin mentira, en ese particular? Bueno, fuera del reino de Dios eso es una vaga ilusión. Avancemos y de alguna ayuda puede ser el ir haciendo una lista de los sentidos de mentira según la Biblia. Ya tenemos el primero: prometer y no cumplir. Decir que se hará y no hacer. Vamos a nuestro segundo texto. Josué 7:11. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Sin entrar en la mención de los otros pecados señalados aquí como parte de un paquete, Dios revela a Josué el cuarto pecado cometido en Israel. Han mentido. ¿En qué habían mentido? ¿Acaso se había preguntado a alguien sobre el anatema? ¿No era algo que Josué y seguramente el resto del pueblo ignoraba? La mentira consistió en la hipócrita entrega de la plata, el oro y el bronce para el tesoro del Señor con todo lo que había de valor en la ciudad, cuando uno del pueblo se había reservado algo para sí, según el verso 24 del capítulo 6. La hipocresía como simulación es una forma perversa de mentira. Tal vez el mismo ladrón había estado presente con el resto de sus hermanos en el momento de la entrega del botín de la ciudad. El pecado había sido hecho ocultamente a los ojos de los hombres, pero nunca pasó desapercibido a la omnisciencia de Dios. La mentira en el sentido de hipocresía, donde se ocultan los verdaderos propósitos de determinada acción, fue el mismo pecado de paso de Ananías y Zafira, relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 1 al 4, donde también se llama a ese pecado mentira. El fraude consistía en hacer ver que todo se había dedicado a Dios y luego aprovechar el anatema, según lo hiciera Acán al principio de la vida nacional de Israel, según Josué el capítulo 20. Segundo texto. Primer libro de Reyes 13:18. Dice: Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aquí tenemos la mentira haciendo su obra en el contexto de engaño. Este falso profeta dice al varón de Dios: un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Este método indirecto de hablar, en vez de decir sencillamente el Señor me habló, se usó para esconder una ambigüedad. El ángel, entre comillas, es decir, mensajero, eran sus propios hijos, los del pretendido profeta, los cuales eran adoradores y tal vez sacerdotes en Betel. Y como este hombre estaba dominado por intereses egoístas y deseaba ganar el favor del rey, temía que éste desistiera de su propósito como rey de adherirse a su política religiosa por causa de las señales portentosas que había habido. Su apresuramiento para ir en busca del profeta de Judá, el engaño que practicó con él y la urgente invitación por la cual a base de mentira persuadió al sencillo hombre de Dios a acompañarle de regreso a su casa en Betel, fueron con el propósito de crear la impresión en la mente del rey de que el profeta era un impostor y que obraba contrariamente a su propia palabra. Tenemos entonces que la mentira es alusión aquí al engaño. El acto de engañar para conseguir o lograr un propósito oculto.
en este caso llevado a cabo por un profeta falso. Siguiente texto, Salmos 78, 36 y 37. Dice: pero se lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿En qué consiste la mentira en este caso? ¿A qué se llama mentira aquí? El contexto es la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. La mentira a la que se alude aquí es al arrepentimiento fingido, el autoengaño y la deslealtad hacia Dios, el romper su pacto. El juicio divino producía un arrepentimiento pasajero, pero aparentemente sin sinceridad, según los versículos 34 al 36. El pueblo mantenía una actitud contemporizadora en relación con su pacto. Estamos ante la mentira de la piedad falsa por motivos equivocados. El pecado del que tan livianamente mostraban arrepentimiento aquí y también en Oseas, era el expresado en el libro de Oseas, era el crucial pecado de la deslealtad hacia Dios, hacia su pacto. Este pecado se llama apostasía, que se contrasta aquí con la abrumadora misericordia y paciencia de Dios. Transgredir el pacto de Dios y tras eso mostrar un arrepentimiento fingido, a eso es que se llama aquí mentira. Hasta el momento contamos con 5 matices del término mentira. 1, el no cumplir la palabra dada. 2, la hipocresía. 3, el engaño. 4, la piedad falsa. Y 5, transgredir el pacto de Dios, que no es otra cosa que su ley, las 10 palabras, según Levítico 26, 14 y 15 y Deuteronomio 9, 9 al 11. Siguiente texto, Ezequiel 13, 8 al 11. Dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. ¿Ante qué clase de mentira nos encontramos según este texto? El contexto inmediato, que es todo el capítulo, indica que la mentira, en este caso de los dirigentes hacia el pueblo, consistía en la divulgación de una seguridad falsa, infundada, que solo traería decepción y desengaño al final. Ellos decían al pueblo, cuya relación con Dios no era nada positiva, que no había por qué preocuparse, podían gozar de paz, pues todo andaba bien entre ellos y Dios, podían disfrutar de paz y seguridad. El juicio de Dios era inminente, estaba por caer sobre ellos, pero se les decía por parte de los falsos profetas que tal cosa no sucedería. La indiferencia del pueblo al juicio de Dios había sido fortalecida entonces por falsas visiones y adivinaciones de algunos profetas que habían declarado que se abría un periodo de paz. Los profetas estaban ayudando a la gente a estucar sus casas como si ninguna calamidad estuviera cerniéndose sobre ellos, según el capítulo 13 y el versículo 10. La filosofía de instálate y vive prevalecía. La mayoría de esos falsos profetas seguía la corriente del día, declarando los mensajes que la gente deseaba escuchar. Estos eran los profetas del 12:24, que veían falsas visiones.
Pudiera parecer que estos profetas habían sido bastante inofensivos. Después de todo, no habían hecho daño a nadie. Era tan solo un caso de estar equivocados o de cometer un pequeño error. Esta, no obstante, no es la perspectiva de Dios. A causa de su fallo, al no decir la verdad, no habían preparado a Israel para el tiempo del juicio, trayendo así destrucción sobre el pueblo y sobre la tierra como zorras en los desiertos, según los versículos 4 y 5. En lugar de ello, habían descarriado a Israel, según el versículo 10. Por estas razones, los falsos profetas iban a ser juzgados. Los falsos profetas dan un mensaje falso, seducen al pueblo y lo hacen desviarse cuando dicen paz, no habiendo paz, según el verso 10. Una y otra vez Ezequiel y Jeremías habían dicho a los hebreos que las fuerzas babilónicas llegarían y aplastarían la ciudad y dejarían todo en ruinas. Los falsos profetas decían que los que daban esas palabras de advertencia no sabían lo que decían. Al contrario, ellos declaraban que nada pasaría a Jerusalén, a pesar de que las tropas babilónicas habían llevado al pueblo en cautiverio 2 veces en años recientes. La mentira, entonces, señalada aquí, es aquella enseñanza de los dirigentes al pueblo, donde se les indica que no deben preocuparse por el hecho de no ser fieles a Dios. Que la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de la infidelidad de su pueblo, Él, Dios, ha declarado paz para ellos. Pueden estar tranquilos, nada malo va a suceder. Paz y seguridad es lo que deben respirar. El comentario bíblico adventista ha expresado muy acertadamente esta situación al decir: los falsos profetas adormecían a la gente con la idea de una falsa seguridad y lograban así anestesiar su conciencia. Por otra parte, los verdaderos mensajeros de Dios no halagan al pecador. No tienen un mensaje de paz para adormecer al que no ha sido santificado, para que caiga en una falsa seguridad. Tienen el deber de despertar la conciencia del impío hasta que el alma angustiada exclame: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Y aquí un nuevo significado entonces, amigos y hermanos, para el término mentira. En síntesis, es aquella enseñanza que en vez de despertar al pecador a fin de que deje de pecar y obedezca a Dios, le dice que no hay ningún problema con que siga pecando. Paz y seguridad hay de parte de Dios para él. Mentira. Es como define la palabra de Dios a tal enseñanza. Mentira que implica, por cierto, la condenación de todos los que la acepten, porque morirán en sus pecados con sus conciencias anestesiadas por la mentira de los falsos profetas. De paso, la mentira en esta misma línea no es algo del pasado. Es enseñanza actual de muchos dirigentes religiosos que no hay problema con seguir pecando, pues eso es lo normal en el ser humano caído. Y Dios bien sabe eso, y siendo que lo sabe, nos acepta en su reino de gracia y finalmente nos introducirá en su reino de gloria, aun cuando no hayamos renunciado al pecado. Pues no nos es posible dejar de pecar mientras vivamos en este mundo. Pecaremos hasta la segunda venida de Cristo, cuando la glorificación nos capacite para dejar de pecar. Mientras tanto, siendo que Dios mismo acepta esa situación, podemos gozar de paz y seguridad. No hay que buscar mucho para encontrar libros actuales con esa misma enseñanza, pero eso lo veremos en secciones posteriores, donde dedicaremos tiempo a analizar declaraciones de autores modernos en esa línea de pensamiento. Por ahora, tenemos 6 sentidos del término mentira: el no cumplir la palabra dicha, la hipocresía, el engaño, la piedad falsa, el transigir el pacto de Dios, los 10 mandamientos, o transgredirlo, la enseñanza falsa de paz y seguridad mientras se continúe en pecado. Los sellados de Apocalipsis 14:5, no olviden que estamos ahí, en ese texto, son sin mancha, y por lo tanto ninguna de estas mentiras fue hallada en ellos. Siguiente texto,
Se nos fue el tiempo, lo miramos en la próxima sección.